Bienvenidos a Breves Curiosidades. En el mundo del lenguaje y la cultura hay términos que trascienden su significado superficial para convertirse en símbolos de identidad y resistencia. Uno de estos términos es chicano. En este episodio exploraremos la historia detrás de esta palabra y el movimiento que la rodea, que tuvo un impacto significativo en la sociedad estadounidense durante la década de 1960. Como concepto etimológico, lo primero que hay que exponer es el término chicano. Hay 2 o 3 teorías que tratan de diferentes connotaciones al explicar su etimología o su origen. Presentamos la más clara. Se trata de una derivación o desinencia del término mexicano, de la voz del mexicano que se derivó chicano y como la pronunciación de la X, a veces cambia a H, se obtiene como resultado la del chicano. Aunque otros prefieren chicano, naturalmente también tenemos la versión femenina del dicho término, que es chicana o chicana. La palabra chicano es de origen náhuatl y está vinculado con los vocablos México y mexicano, provenientes de mexica o mexica. Así era la manera como los aztecas nombraban su territorio en la parte central de lo que actualmente es México. En términos históricos, la población chicana remonta sus orígenes a la población mexicana de los territorios conquistados por los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, que posteriormente dieron lugar a los estados de Texas, California, Arizona, Colorado, Nevada y Nuevo México. La condición de chicano tiene un componente ideológico y cultural que reivindica dicha herencia histórica e intenta conformar una identidad propia. Este término en su larga existencia tuvo varios significados. Desde antiguo y considerado desde el punto de vista sociológico, poseía un significado con un tanto peyorativo o despectivo, equivalente al muchacho callejero, maleducado, pillo, pícaro, etc. Pero a partir del conocido movimiento chicano que se dio en 1965 a 1979, años explosivos en la lucha por los derechos civiles y humanos en este país, este término tan emblemático adquirió una connotación de tintes políticos muy clara. Como resultado de esta lucha se abrieron muchas puertas en la sociedad dominante, entre ellas las de las escuelas y universidades. El término chicano fue adquiriendo así un valor semántico de mayor prestigio, porque se llegaron a crear incluso departamentos de estudios chicanos en muchas universidades estadounidenses. Puede decirse ya brevemente que chicana o chicano es aquel residente o ciudadano estadounidense de ascendencia mexicana, es decir, un estadounidense de origen mexicano que vive en Estados Unidos. Para los que conocen a este pueblo o han oído hablar de él, se sabe que dentro de su país de adopción, naturalización o nacimiento, Estados Unidos, la chicana o el chicano nunca han sido considerados como ciudadanos legítimos. Los chicanos han sido relegados a ciudadanos de segunda o tercera clase. Por otra parte, cuando un estadounidense de descendencia mexicana, chicano o chicana va a México, lo reciben como un personaje algo extraño. Le llaman un poco despectivamente pocho o pocha, o sea que de cualquier forma las lleva de perder. Porque de un lado de la frontera no lo aceptan como verdadero american o americano y del otro tampoco lo aceptan como verdadero mexicano. La solución para este grupo fue la de adoptar para sí mismo ese término de chicano o chicana, pero reforzado ahora con el significado de protesta social y de proclamación de sus derechos civiles. Historiadores han usado el movimiento chicano para describir un momento de apoderamiento étnico y protesta entre americanos de descendencia mexicana empezando en la década de los 1960. Antes de esta época, el término chicano había existido por mucho tiempo como un término peyorativo entre jóvenes mexicoamericanos. Durante los 60s, jóvenes mexicoamericanos se apropiaron esta etiqueta, redefiniéndola con nociones de orgullo por la herencia mexicana y desafío a las instituciones y los individuos que practicaban o toleraban la discriminación contra los mexicanos. En realidad, el movimiento era una combinación de varios movimientos que los historiadores han dividido en 4 componentes. Un movimiento juvenil que aparece en la lucha en contra de la discriminación en las escuelas y el movimiento en contra de la guerra. El movimiento de trabajadores agrícolas, el movimiento para obtener poder político notablemente en la formación del Partido de la Raza Unida y la lucha por el control y por poseer viviendas que se encuentran en la parte suroeste de los Estados Unidos. En ese entonces, Educando el Cambio se ocupaba directamente de 2 de estos movimientos, la lucha contra la discriminación en escuelas y el movimiento de trabajadores agrícolas. Un aspecto del movimiento chicano era destacar los derechos de los trabajadores en la década de los 60s y 70s. Líderes importantes laborales como César Chávez y Dolores Huerta fueron quienes encabezaron la huelga de recolectores de uva, teniendo como consecuencia la repercusión nacional e internacional, iniciando así la búsqueda de derechos para una población.
Así, presentaron las durísimas condiciones del trabajo agrícola al público, uniendo las preocupaciones de los trabajadores filipinos y mexicanos que trabajaban en la parte rural de California, y con el deseo de mejorar el trato de mexicanoamericanos en varios sectores como la política, la educación y el trabajo, especialmente en los campos agrícolas. También este movimiento se inspira en parte por el movimiento de derechos civiles dirigido por Martin Luther King Jr. y el profesor Juan Gómez Quiñones, dando mucho apoyo entre los estudiantes universitarios, quienes fueron los que empezaron a interesarse en su identidad y a valorar su herencia indígena mexicana. Uno de estos grupos se llama Mecha, Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. Aztlán es el nombre del antiguo territorio de los aztecas. El movimiento chicano promociona la identidad de los mexicanoamericanos e intenta corregir los estereotipos negativos de los mexicanos en los Estados Unidos sin emplear la violencia. We are a nation. We are a union of free people. We are Aztlán. Por la raza, todo. Fuera de la raza, nada. Así concluimos nuestro recorrido por la historia de la palabra chicano y su movimiento desde sus raíces en la lucha por la identidad y los derechos civiles hasta su resonancia continua en la cultura contemporánea. El término chicano nos recuerda la importancia de la resistencia, la inclusión y la celebración de la diversidad. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para ver más videos y breves curiosidades lingüísticas y culturales. Hasta la próxima.